Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué hay tanta diferencia entre el fútbol europeo con respecto al fútbol sudamericano. Obviamente UEFA y Conmebol posiblemente son las dos confederaciones más importantes en cuanto a nivel, en cuanto a historia, son las únicas dos que han ganado mundiales en cuanto a los seleccionados que tiene cada una, pero la realidad es que cada vez la brecha entre Europa y Sudamérica se va ampliando un poco más. Históricamente quizás era muy parejo e inclusive era a favor de Conmebol, pero en los últimos años ha despegado de una manera terrible en favor de la UEFA, tanto a nivel selecciones como también a nivel clubes. Vamos a repasar un poco los motivos y vamos a estar hablando acerca de qué debería hacer Conmebol para poder empezar a achicar esta brecha que tanto se ha ampliado. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que tienen en la descripción todos mis canales secundarios y redes sociales para que se pasen y me sigan, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball. Como saben es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones de fútbol del mercado. Es muy sencillo de descargar, lo único que tienen que hacer es clic en el link que van a encontrar en la descripción, completamente gratuito para iOS y también para Android, y a partir de ese momento van a poder disfrutar absolutamente todo, estadísticas, noticias, todo lo del mercado de fichajes, de tu equipo favorito y de lo que quieras. Ya sabes, OneFootball, de las mejores aplicaciones del mercado, link en la descripción para poder descargarla. La realidad es que si bien es el mismo deporte, si bien tanto en Europa como también en Conmebol y en las demás confederaciones, pero en este caso vamos a ir directamente al caso de Sudamérica, ingresan al campo 11 jugadores por equipo y en eso es exactamente igual, hay muchas diferencias hoy en día que después terminan repercutiendo dentro del campo. No estamos hablando solamente de diferencias en juego, de diferencia en cuanto a jugadores, sino diferencias sustanciales que hacen a que después termine repercutiendo y cambiando mucho lo que pasa en el desarrollo de un partido. El fútbol hoy en día, más allá de que en sus comienzos era algo mucho más amateur, es todo un negocio, absolutamente todo lo que ocurre, y se mueve básicamente por el dinero. Y el dinero es algo que, como todos sabrán, termina repercutiendo en muchos ámbitos de la vida, dentro de ellos también en el deporte. La diferencia entre el fútbol europeo y el sudamericano es muy notable hoy en día. Simplemente con prender la tele y ponernos a ver un partido de la FA Cup, que obviamente es la Copa Inglesa, y compararlo, por ejemplo, con alguna liga o Copa Nacional, como si fuese la Copa Argentina, por ejemplo, vamos a ver que parece que están practicando dos deportes completamente diferentes. Los tiempos con los que se juega, la forma de jugar, la calidad de los futbolistas, realmente parecen dos cosas totalmente diferentes, y la realidad es que no debería ser justamente una diferencia tan importante, sobre todo en Sudamérica y Europa, que como les digo, históricamente siempre han sido las confederaciones más competitivas futbolísticamente. La calidad de vida y las posibilidades que tiene un futbolista en Europa son muy superiores a las que se puede encontrar en Sudamérica. Y uno dirá, ¿eso qué tiene que ver directamente con el fútbol? Y tiene mucho que ver. Estamos hablando en cuanto a calidad de vida y posibilidades, estamos hablando de la inversión en infraestructura que hacen tanto los clubes, las federaciones, como también los países para que el fútbol siga creciendo. Estamos hablando del equipamiento de juego en el que cuentan las instalaciones y demás. Estamos hablando de cuerpos técnicos, estamos hablando de desarrollo físico, los mejores preparadores del mundo, estamos hablando de aspectos médicos inclusive, y obviamente lo que todos deben pensar, de los salarios, que es una herramienta fundamental también para entender por qué han crecido tanto el fútbol europeo y no tanto el sudamericano. En Sudamérica encontramos que algunos de los equipos más grandes del continente, en el fútbol argentino pasa muchísimo, pero también pasa en otros países, no solamente acá, que algunos de los equipos más grandes históricamente del continente le deben meses y meses de sueldo a sus jugadores. Entonces, ¿qué futbolista va a tener ganas de venir a jugar a Sudamérica si no solamente gana mucho menos, sino que en muchos casos ni siquiera le terminan pagando? Otro aspecto que sin duda también termina repercutiendo, y si lo comparamos uno con otro hay una diferencia muy importante, son los terrenos de juego. Hoy en día en Sudamérica la gran mayoría de los estadios, por no decir todos, a veces inclusive los más importantes, se encuentran en una condición que dejan bastante que desear. Cuando un futbolista da un pase para que lo reciba el receptor, quizás hasta que llega la pelota da 5 o 6 saltos o botes, como le quieran decir, y cuando la pelota llega al jugador que quería llegar, termina siendo difícil controlarla, el control es defectuoso o no se le puede imprimir la velocidad que se busca. Mientras que en Europa, la gran mayoría de las veces eso no pasa nunca. Ni hablar en la primera división, pero inclusive a veces en el ascenso ves canchas que son una alfombra, lo cual obviamente ayuda para que se le pueda imprimir esa velocidad y esa intensidad que hacen que el fútbol sea mucho más vistoso y al menos mucho más atractivo para el espectador. Sin duda también el estilo de juego ha ido evolucionando mucho en Sudamérica y evolucionando mucho también en lo que es el fútbol europeo. Hoy en día en Sudamérica ves partidos que son
muy pausados en cuanto al juego, lento, espaciados, lo cual obviamente hace que para el espectador neutral sea aburrido. Y ahora vamos a ver por qué es importante eso, más allá de lo que tiene que ver simplemente con que jueguen mejor o peor. Y en Europa vemos un fútbol con un orden táctico mucho mayor, con una intensidad mucho mayor y con una velocidad de los jugadores que parece que juegan con 2 marchas más si fuese un auto. Y esto no tiene nada que ver con el talento futbolístico individual. Han habido muchos casos de futbolistas que estuvieron muchos años en Europa, que triunfaron, que volvieron inclusive en un buen nivel al fútbol sudamericano y les ha costado horrores adaptarse. Y seguramente le pasaría exactamente lo mismo a cualquier jugador europeo. Nada más que los jugadores europeos ni siquiera se gastan en venir acá. La realidad es que el fútbol sudamericano es mucho más brusco, mucho más mañoso, mucho más físico, y eso hace que justamente se termine perdiendo también mucho de lo que es la calidad futbolística que hace que sea un buen producto. Como les dije antes, la realidad es que la gran mayoría de los futbolistas sudamericanos sueñan con ir a Europa, sueñan con jugar en alguno de los equipos que están allí, conocen a todos los equipos en los cuales jugar y también sueñan con jugar alguna vez la Champions League. Mientras tanto, ¿qué europeo alguna vez se ha planteado? Son pocos seguramente, alguno debe haber, venir a jugar la Copa Libertadores. Ni siquiera deben conocer a más de 2 equipos de los que juegan la competición más importante a nivel sudamericano. Europa ha logrado algo en los últimos años que en Sudamérica nunca se terminó de lograr, que es lograr que su fútbol sea comerciable, lograr que sea un gran negocio, que sus equipos sean marcas a nivel mundial, más allá simplemente del fútbol, sino que Real Madrid, que Barcelona, sea una marca, ya sea el merchandising, ya sea la ropa, obviamente el fútbol es lo más importante, pero todo lo que rodea al equipo también genere dinero. Sus ligas son un producto que terminan llegando, a través obviamente de los derechos televisivos, a muchísimos territorios donde, por ejemplo, hay mucho dinero, pero que quizás no tienen su propia liga interesante para ver y terminan adoptando a estos equipos como propios. Hay muchas personas que son amantes de fútbol en China, quizás en India, que tienen muchísimas personas, no tienen ligas o equipos competitivos y se terminan haciendo hinchas de los equipos más importantes del mundo. Eso no pasa, por ejemplo, con los equipos sudamericanos, o quizás son mucho menos los casos en comparación a esto. Esto ha llegado justamente a que el de los derechos televisivos, porque los quieren ver en muchos lugares del mundo, sea muchísimo más alto lo que se pagan en Europa que lo que se termina pagando en Sudamérica. Y eso finalmente es lo que termina inclinando la balanza en favor del fútbol europeo para que siga creciendo cada vez más y el fútbol sudamericano se estanque. Para que se hagan una idea, no pude conseguir la última, pero de la edición 19-20 de la Champions y la Libertadores, la Champions League terminó entregando casi 2.000 millones de dólares en premios, mientras que la Libertadores solamente un 10%, 211 millones. Imagínense que cualquier equipo, más o menos de mitad de tabla, termina recibiendo más dinero que lo que recibe el campeón de la Copa Libertadores, por lo cual obviamente a nivel económico es imposible competir. Sumada en los últimos años también a la aparición de grandes empresarios o también de los famosos jeques que invierten muchísimo dinero, que meten mucho en el sistema del fútbol y que obviamente lo hacen casi siempre en Europa y hasta el momento nunca han logrado invertir, al menos de forma importante con mucho dinero, en el fútbol de América. Como les decía al principio, estas diferencias no siempre fueron así o no fueron siempre tan notorias. Para que se hagan una idea, hasta el año 2004 que se jugaba la Copa Intercontinental, hasta ese momento tenía más títulos del mundo Conmebol que la UEFA. Había ganado 22 Copa Intercontinental los equipos de Conmebol y 21 de los de la UEFA. Sin embargo, desde el año 2005, es decir, en los últimos 15-16 años, desde que se empezó a implementar el Mundial de Clubes, 13 equipos de la UEFA han ganado el título y solamente 3 de Conmebol. Fíjense la diferencia. Y hoy en día realmente pensar en un enfrentamiento entre el mejor equipo de Europa contra el mejor equipo de Sudamérica, la realidad es que tiene muchísimas más posibilidades de ganar seguramente el europeo. Y esto se ha trasladado inclusive a las selecciones. Hasta el año 2006, Conmebol también era la confederación con mayor cantidad de mundiales, 9 frente a Europa que tiene 8, y además Europa que siempre tiene la ventaja de tener muchos más representantes competitivos. Lamentablemente en los últimos años Brasil, Argentina y quizás alguna vez Uruguay son los únicos que han logrado competir a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos 4 mundiales ha sido aplastante la superioridad de Europa, que han ganado los 4 títulos y de los 8 finalistas, sacando a Argentina en el año 2014, 7 fueron de ellos. Realmente han logrado crecer muchísimo, lo que ha dejado a Conmebol cada vez más y más relegada en la importancia futbolística.
Ojo, con esto no quiero decir que el futbolista sudamericano deja de ser importante. Es más, si miramos la gran mayoría de los equipos más importantes de Europa, todos tienen uno o dos sudamericanos que son importantes dentro del plantel. Quizás hoy en día los más representativos serían Messi y Neymar, que juegan juntos en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, también comienzo a sentir que muchos países europeos, Bélgica, Inglaterra, Francia, Portugal, han empezado a generar sus propias canteras de jugadores muy interesantes, quizás copiando la idea futbolística que muchas veces pregona en el fútbol sudamericano, y han creado talentos al nivel que quizás antes no se encontraba en Europa y que hoy en día ellos mismos los pueden llegar a producir. Por lo cual, realmente, si Sudamérica y las ligas más importantes de la misma no empiezan a avanzar, no empiezan realmente a ponerle atención al fútbol, cada vez esta brecha va a ser más y más importante y vamos a ver que prácticamente no se va a poder competir frente a selecciones y equipos europeos. Este es mi punto de vista, les enumeré las razones, les di los motivos, los comparé con antes y me gustaría que en los comentarios me dejen también su propio punto de vista acerca del tema. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, dejen me gusta en el video y nos vemos mañana en otro.